Bien, me place saludarte una vez más. Eh, Déjame expresarte que me da mucha alegría esto y te doy la bienvenida para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Sigamos una vez más en el desarrollo de un tema más. Realmente es un tema que hay mucho que aprender realmente, pero cada vez que vamos avanzando, vamos conociendo puntos y se nos va aclarando muchas cosas. Por eso es importante. Espero que estés bien, que Dios te bendiga mucho. Bueno, para hoy seguimos con esta serie La vida, la muerte y la resurrección. Para hoy es la parte 34, parte 34. Te pido que te quedes conmigo hasta el fin. Bien. Bueno, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Padre, en este momento te pedimos a través de Jesús tú nos cubras, nos bendigas, nos protejas y nos guardes. Te pedimos que al estudiar tu palabra la podamos entender, la podamos comprender y que sea nuestro estilo de vida. Guárdanos y danos tus santos ángeles y te pedimos, Señor, pasemos un momento agradable apreciando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos entonces a ir a continuar. Espero se esté escuchando. Bien. Espero se esté escuchando. Ahora, una vez más, parte 34. Tiene como título La segunda alma. Nefesh del hebreo 53:15. Esa es la referencia. La segunda alma llevada al cielo. Moisés. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, mas antes le dijo, el Señor te reprenda. Judas 1:9. Este es el título. Bien. Es un poco largo, pero es un título que abarca y es muy importante. O sea, por lo menos nosotros nos, nos, nos genera eso el querer aclararte esto. ¿Sí? Así que entonces, esta es la parte 34, una vez más, repito el título, la segunda alma, Nefesh, Hebreos 53:15, llevada al cielo. Moisés. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él. Antes le dijo, el Señor te reprenda. Judas 1:9. Bueno, nosotros vimos en el video pasado la prohibición que Dios daba respecto a, a los muertos, ¿sí? Y respecto, eh, es, explicaba, ¿no? Y en la palabra, él menciona que es abominación y que eso lo practicaban antes de que los hijos de Israel entraran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, porque ahí practicaban esas abominaciones los habitantes de ahí. Pero ahora quiero volver a leer Levíticos 18:24. Dice, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Levíticos 18:25 al 30. Y la tierra fue contaminada con esas abominaciones, ¿no? Y yo visité su maldad, lo está diciendo en tiempo que pasado, ¿cierto? Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. O sea que la tierra hubo convulsión, ¿cierto? La tierra entró. Mira qué interesantes datos de estos, ¿sí? Verso 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. ¿Sí? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo el Señor vuestro Dios. Lo dice el Señor. O sea que él estaba diciendo de que antes de que los hijos de Israel entraran, ya habían practicado esas abominaciones. Y hablamos exactamente respecto a lo de consultar a los muertos.
el video pasado, ¿sí? Que fue muy, muy interesante. Esto es un pequeño repaso y breve repaso. Así que vimos las prácticas abominables en Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice, cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellos gentiles o aquellas naciones, dicen otras versiones. No se ha hallado en tu tierra quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, o quien consulte a los muertos, ni quien pregunte a los muertos, ni mago. Porque es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echó de delante de ti. Perfecto serás con el Señor tu Dios, porque estas naciones que has de heredar a agoreros y hechiceros oyen, mas tú no así te ha permitido el Señor tu Dios. Mira qué definiciones y qué mandatos perfectos, ¿sí? No así te ha instruido el Señor tu Dios. Mira, qué interesante, ¿sí? Ahora, dice aquí algo muy importante. Mira que cuando nosotros leemos Deuteronomio 18, ahí terminamos en el versículo 14, ¿cierto? En el versículo 11 habla de que no debe haber ninguno quien pregunte a los muertos. Y sigue leyendo en el versículo 14 y ahora el versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Y vamos a ver de quién habla. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿Cuál era ese profeta? ¿Como él? El Señor Jesucristo. Deuteronomio 18, 16. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versos 18 de Deuteronomio 18. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal morirá. ¿Sí ve? ¿Cuál es el contexto? Una de las abominaciones que estamos viendo es el consultar a los muertos. No. Y Cristo iba a venir no vendría para tomar lo abominable como no abominable. O Cristo no iba a venir para tomar lo abominable y hacerlo sublime. Por eso nosotros vemos en Lucas 16, 14 y 15 que hay un enfrentamiento y el Señor dice, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es que es abominación. Y más adelante, entonces relata la parábola del rico y Lázaro, donde el Señor toma esa creencia que había penetrado en el pueblo y él la toma y le hace un cambio. Le hace un cambio. Esto es interesante. Con la ayuda de Dios más adelante nosotros profundizaremos esto si Dios nos da la vida. ¿Sí? Entonces es muy importante nosotros ver esto que acabamos de ver ahí. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Ok, ahora, Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Dice en Juan 5:45 y 46. Así de que Moisés, ¿cierto? Es muy reconocido en la Sagrada Escritura. Sí, Dios lo utilizó para libertar al pueblo de Israel. Le dio a conocer todos los principios de su gobierno. Le mandó a hacer un santuario copia al que él tiene en el cielo. Le dio a conocer todo el plan de la salvación. Y como ya vimos, le dio también las fiestas proféticas hebreas que predecían el ministerio y la obra de Cristo Jesús en la redención nuestra. Y que habían esos pasos. Cada tiempo predecía la obra que Cristo haría aquí en la tierra y en el santuario celestial.
Qué interesante, ¿no? Deuteronomios 31:16. Jehová dijo a Moisés. Ahora, antes de eso, de leer, disculpa, Moisés creía en Dios, creía en Cristo Jesús. Él guardaba también los 10 mandamientos. Fue transformado su carácter mientras estaba vivo. Fue transformado su carácter. De Moisés dice que no había un hombre tan manso como lo era Moisés. Y el Señor amaba muchísimo, o sea, ama mucho a Moisés. Bien, ahorita vamos a ir poco a poco allá, porque como ya vimos en el título, fue la segunda alma llevada al cielo. Y estamos hablando de Moisés como ser, como alma, como individuo. Ahora, Moisés creía en la sustitución del sacrificio de Cristo Jesús. Y por eso Cristo mismo dijo que Moisés había hablado de él, de su muerte sustitutiva en su lugar. Eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros creamos, que tú creas, que yo. ¿Sí? Nos aferremos de la esperanza de la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar, le pidamos ayuda al Señor que nos transforme la mente, nos dé la victoria sobre el pecado, nos dé todo. El Señor nos va a llevar a esas victorias. ¿Sí? Entonces nosotros debemos pedirle ayuda al Señor, porque queremos ser habitantes de la Nueva Jerusalén y ver cara a cara al Señor Jesús y al Padre Celestial. ¿Bien? Ahora, hay algo muy importante. Deuteronomios 31:16. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos, de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Acordémonos de que la abominación de el consultar a los muertos y de toda esa filosofía, de toda esa ideología que es del linaje de Caín, no moriréis como dijo la serpiente, ¿cierto? Entonces, vemos de que es anterior, antes de que Dios haga pacto con el pueblo de Israel. Y él menciona de que esa práctica de consultar a los muertos es una abominación. Antes. Y será abominación hasta que el tiempo de gracia se cierre. O sea, hasta que se acabe la oportunidad. Bien, es muy importante. Y el Señor aquí predice de que el pueblo, al entrar ahí, ¿qué iba a aprender a hacer? O sea, de que la doctrina de ese estado de la inmortalidad del alma, porque ya lo hemos visto. O sea, ¿quiénes creían eso? ¿Dónde fue su mayor apogeo? En Egipto, con Tutmosis III, quien escribió el libro, la segunda edición del libro de los muertos. Todo eso que creían que seguía viviendo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí eso es lo que sucede. Sí, es muy importante nosotros tener eso claro, que lo que Dios enseña en su palabra es distinto a lo que Egipto creía. Es muy importante, ¿sí? Por eso no debemos y debemos refugiarnos en lo que dice el Señor y creamos. Y ahí quieticos, en una confianza tranquila. El Señor se encarga de lo demás, el Señor Jesús es el que nos protege. Así de que entonces es muy importante, o sea que Dios dijo que el pueblo iba a ser penetrado y iba a ser interceptado por esta creencia de que los muertos seguían viviendo, sea que se fueran para algún sitio, para el cielo o para otro. Eso es impresionante. Deuteronomios 32:48, y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo, Deuteronomios 32:49, sube hasta el monte de Abarín, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé reunido a tu pueblo, de la manera que murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue reunido a su pueblo. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Deuteronomios 32:52. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. O sea que el Señor entonces, ¿cierto? Aquí vemos como si fuera fuerte, drástico, ¿cierto? Pero vamos a ir a mirar cómo es el proceder de Dios tan hermoso y maravilloso. Mira, Deuteronomios 34, 1-8. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan,
y a todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar postrero, y el mediodía, y la campiña, la vega de Jericó, ciudad de las palmas hasta Zoar. Y le dijo el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Te la ha hecho ver con tus ojos, mas no pasarás. Te la he hecho ver, dice el Señor, te la voy a hacer, te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. O sea que él va y muere allá y los hijos de Israel no saben absolutamente nada. ¿Sabe qué se me venía a mi mente? Pero bueno, esto lo voy a retomar más adelante. Tengamos esto ahí. ¿Sí ve todos los datos que dice? Bueno, pero vamos a ir a mirar porque hay algo que sucede y hay algo que acontece. El Señor Jesucristo dice en Juan 11, 25 al 27, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Está hablando de que de la resurrección, que Él va a hacer la resurrección. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y Judas 1:9 menciona, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vamos a ir a mirar esto. El Señor Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. El Señor Jesús así es, y Él lo comprobó, y Él resucitó a Lázaro, después de que se había descompuesto su cuerpo. Tocaremos eso más adelante si Dios nos da la oportunidad. Bien, iremos paso a paso, poco a poco. Así que el Señor es la resurrección. El Señor es la resurrección y la vida. Ahora, pero en Judas 1:9 dice que Miguel, el arcángel Miguel, contendía con el enemigo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y vamos a ir a investigar un poquito acerca de quién es Miguel. Miguel, del griego 34:13, Mijael, de origen hebreo, del hebreo 43:17, Miguel. ¿Sí? Si tú vas a la referencia Strong, usted va a encontrar esto que yo te voy a leer, pero nosotros tenemos que profundizar y mirar. Dice Miguel, ¿sí? Un arcángel, Miguel. La Sagrada Escritura, si nosotros leemos en toda la Sagrada Escritura, la Biblia, solamente menciona un solo arcángel. ¿Cuál es ese arcángel? Es el único que lo menciona, ¿cierto? Por lo menos acá, el nombre de quién, de Miguel, pero vamos a ir a mirar Miguel, ¿sí? Micael. Es del hebreo 43:17 y está en signo de pregunta y dice, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién es como Dios? También lo va a encontrar. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? En forma de pregunta. Algunos dicen que es en signo de admiración, o sea que es una afirmación. ¿Quién es como Dios? Micael. Miguel. ¿Sí? Vamos a ir a seguir mirando, a ver. Y vamos a leer Apocalipsis 12:7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, o sea que Miguel y sus ángeles, ¿cierto? Tiene su ejército, lidiaban contra el dragón, o luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién los arrojó? ¿Quién estaba luchando con él? Miguel, ¿cierto? Bueno, mira lo que pasa, Apocalipsis 12:10. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora es hecha en el cielo salvación y virtud, el reino de nuestro Dios y la potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acá menciona la autoridad de su Cristo, ¿sí?
la autoridad, la potencia de su Cristo. Mira que están ahí, están conectados. ¿Quién es el que pelea por el pueblo con el enemigo? ¿Quién pelea por nosotros? Cristo. Es Jesús. Y aquí vemos de que está ligado. ¿Sí? Miguel y Cristo están, ¿qué? ¿Se está refiriendo a quién? Al mismo. Bueno, vamos a irlo a mirar, vamos a profundizar esto. Daniel 12:1, mas en aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando para el último tiempo, o sea, para estos tiempos. Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. Mira. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Quién se va a levantar? Miguel, ¿cierto? Para este tiempo final. Ok, vamos a tener eso en cuenta. Levantará, la palabra en aquel tiempo se levantará. Esa palabra levantar es del Hebreo 59:75, es la palabra amad. ¿Sabe qué significa? Enfrentar, llegar, llevar, venir. Vamos a tener eso en cuenta, ¿bien? Ahora, Jesús dice acerca de la segunda venida, ¿quién es el que viene en las nubes del cielo en poder y grande gloria con sus ángeles? Cristo. Y Jesús no dijo que era otro aparte que se llamaba Miguel. No, Jesús está hablando de él mismo. O sea que Miguel y Cristo son la misma, son los mismos. ¿Por qué? Pues mira, aquí es donde nosotros encontramos. Dice, Miguel el gran príncipe. Esa palabra, el gran, es del Hebreo 14:19. Puedes ir y mirarlo en la Concordancia Strol. ¿Sabe qué significa? Esa palabra, el gran, Hebreo 14:19, Gadol, del Hebreo 14:31. Grande en cualquier sentido. De aquí más viejo. ¿Sí? Ahora dice, en extremo, significa el gran, grandioso, mayor, maravilla, magnífico. Imagínate esto. Ojo que estas palabras son de qué? De honor y gloria y de exaltación. ¿Y quién es el que recibe todo eso? Bueno, Cristo, pero sabe también que también significa el gran, gran sumo sacerdote. Velo con tus propios ojos. También significa sumo sacerdote. O sea, de que a Miguel también esa palabra Gadol también aplica sumo sacerdote, el gran príncipe. Por eso dice que se levantará para el fin del tiempo. Sumo sacerdote, están ligados, está hablando del mismo. Aquí viene, esa palabra Gadol es del Hebreo 14:31, Gadal, mira, y significa exaltar, exceder gloriosamente, grande, hacer grandes cosas, hacerse grande, hacerse poderoso, magnificar, magnífico, mayor sobremanera, enaltecer, engrandecerse. ¿Sí ve? O sea, es que grandioso, glorioso. Y Cristo es digno de adoración porque Él es Dios. Él es el sumo sacerdote del santuario celestial y hay un único sumo sacerdote. ¿Cómo se llama ese único sumo sacerdote? Jesús. Y ahí en 12:1 que dice, mas en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe. Y la palabra gran también significa sumo sacerdote. Espectacular. Príncipe del Hebreo 82:69, zar, gobernador, comandante general grande. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así de como está aquí también, se levanta Miguel, el gran, y el Señor Jesús dice que va a hacer la resurrección, ¿sí?, de los justos, pero hay una resurrección que Él le prometió a los de esa generación, a Anás y Caifás, que lo iban a ver venir en poder y grande gloria. O sea, de que el Señor Jesús efectúa la resurrección cuando Él se levanta. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó? Bueno, ahí fue. ¿Quién era el que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés?
¿Dios para qué necesitaba un cuerpo sin vida? Él necesitaba tener el cuerpo para devolverle el aliento que había vuelto a él. Moisés había muerto y su aliento había vuelto al Señor Jesús, porque Él es nuestro creador. Él recibe el aliento de la persona que fallece. Así es que el Señor entonces viene y contiende con Satanás por el cuerpo de Moisés. Imagínate eso. Estaba peleando por el cuerpo de Moisés, porque Él le iba a devolver el aliento, lo iba a resucitar. Ahí está. Compara Daniel 12:1. Ahí está. Y lo que hemos estado entonces hablando respecto a lo de Judas 1:9. Está clarito. Está claro y por eso lo resucita y se lo lleva para el santuario. Se lo lleva para la Nueva Jerusalén. Se lo lleva para la Nueva Jerusalén. Y claro que Moisés iba a ver el santuario, iba a ver todo. Bueno, ahí está. Vamos a seguir profundizando esto. Daniel 12:1. Más en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está. Esa palabra ahí que está, del Hebreo 59:75, amat. ¿Qué significa? Afirmar, aquietar, confiar, confirmar, conservar, enfrentar, estar atento, mantener, ministrar, habitar, presente, restaurar, sostener, venir. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad esto! ¿Sí? Y ahora dice que está por los hijos de tu pueblo, por la iglesia, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. Así de que será libertado del Hebreo 44:22, malat. Entonces el pueblo será conservado. ¿Por qué? Porque viene una persecución para el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces será conservado, será libertado. Libertar es la palabra malat, librar, preservar, rescatar, salvar, salvo. Qué claridad. Mira qué lindo que cuando nosotros vamos a estas profundidades nos aclara más y vemos las cosas más claras. Ok. Así de que Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando. Vamos a mirar estas dos palabras, contender y disputar. La palabra contender del griego 12:52, diacrino. ¿Sí? Significa contender, disputar, distinguir, juzgar. También significa juzgar. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús, ¿qué iba a hacer en ese momento? Iba a levantar a Moisés, lo iba a resucitar, le iba a dar la inmortalidad, se lo iba a llevar para la Nueva Jerusalén. Así como, o sea, Moisés probó muerte, él muere, el Señor lo resucita. Por eso menciona de que contendió con Satanás por el cuerpo, ¿sí? Para devolverle el aliento, resucitarlo y llevárselo. Anteriormente hemos estudiado de que él se llevó a Enoc. Enoc no probó muerte, Enoc no pasó por esa experiencia, ¿sí? Entonces, mira que ahora la palabra disputando del griego 12:56, dialegomai. Decir, discutir, disputar. Mira qué interesante, ¿no? Moisés había aprendido la profecía de la muerte y la resurrección de Cristo y que Cristo resucitaría una gavilla o las primicias. Moisés celebró la fiesta profética de la resurrección, que era un 16 de Abib del primer mes. No fue instituido ningún trabajo de siervos haréis o sábado ceremonial, podían hacer de comer. Moisés celebraba la fiesta profética del 10 del séptimo mes, el día del juicio a favor de los santos, el Yom Kippur que predecía la primera resurrección o la resurrección de todos los justos que efectuará cuando Cristo finalice la purificación del santuario celestial y venga por segunda vez para efectuar la resurrección de los justos. Moisés creía en la resurrección de entre los muertos por Cristo y fue resucitado por el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, quiero que miremos algo muy importante. ¿Sí? Aquí está. Moisés, ¿se acuerda que el Señor le dio a Moisés las fiestas proféticas, ¿cierto? Él entonces era el plan de la salvación
que Dios había destinado a estos tiempos, nosotros vimos un tema, sí, fue un tema nomás, ver eso es lindísimo profundizarlo. Él creía, la Pascua celebraba la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Entonces Moisés supo de que Cristo iba a morir y a resucitar y que iba a resucitar una gavilla en el futuro. También en la celebración de la fiesta del 10 del séptimo mes también aprendió la segunda venida de Cristo cuando sale, ¿sí? Aprendió, porque el Espíritu Santo, él estaba poseído por el Espíritu Santo y él entendió lo que significaba esas fiestas. O sea, de que en el día del juicio que Dios estipularía ese tiempo que está en Daniel 8:14 para el juicio, y menciona en Daniel 9 el comienzo de la fecha para dar cuándo el Señor Jesús iba a hacer la purificación del santuario celestial, que eso es muy vital que lo aprendamos. El 10 del séptimo mes, ahí se ejecutaría la resurrección de los justos, porque era el juicio a favor del pueblo, a favor del pueblo. También él había aprendido de que la fiesta de los tabernáculos era exactamente lo que era, lo que tiene que ver con la segunda resurrección, que son para la resurrección de los impíos y donde van entonces a tener la segunda muerte, ¿sí? Y donde el Señor Jesucristo entonces será exaltado y reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, donde ellos, los impíos antes de ser destruidos, se arrodillan y dicen, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Reconocen el señorío de Cristo. Es demasiado tarde. Sus caracteres no pueden ser transformados, ni su mente, ni su corazón. Y lamentablemente deben entonces morir conforme lo exige la justicia de Dios. Porque mientras tuvieron la oportunidad, mientras estaban vivos, no quisieron aceptar a Jesús, ni la ayuda que Cristo da, ni la gracia para que el carácter fuera transformado. Entonces la oportunidad que nosotros tenemos hoy es una oportunidad realmente muy importante. Hoy es, mientras estamos vivos, tener la oportunidad de entregar la vida al Señor Jesús y guardar ¿qué? Los 10 mandamientos. Ahora mira, ¿qué pasa? Mira qué interesante. Acá dice, Moisés fue resucitado y llevado por Cristo a la Nueva Jerusalén, donde ya estaba viviendo Enoc. Y él ve el santuario celestial, del cual había hecho una copia por orden divina cuando estaba en la tierra. Moisés vio al Señor Jesús de poner su corona y venir por primera vez a este mundo para ser su sustituto personal y el de todos los que creen y pagar por el pecado del mundo. Moisés vio cómo Cristo cumplió lo predicho por la primera fiesta, la Pascua. Vio cómo Cristo llegó al santuario celestial y presentó la gavilla en el altar, de la resurrección. ¿Sí ve? O sea, eso que él había recibido, que era una predicción, ahora Moisés lo ve. Ya era un habitante de la Nueva Jerusalén en el cielo. Ahora él ve eso, el cumplimiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más grandiosa! Y él ve cómo el Señor Jesús entonces presenta la gavilla en el altar del sacrificio ante el Padre Celestial. El altar del cual él había hecho una copia en esta tierra por orden divina. Porque en la fiesta hebrea de la presentación de la gavilla el 16 era mecida sobre el altar, era mecida por el sacerdote, era presentada ante Dios. Y la gavilla es la resurrección que hizo el Señor de los justos y se llevó esa gavilla. Así de que Moisés vio el descenso del Espíritu Santo, como ya lo vimos, que cayó un 6 del tercer mes, el día de la actividad del Espíritu Santo, escribiendo con su dedo sobre las tablas del corazón humano los 10 mandamientos de la ley de Dios, principio y fundamento de su gobierno, la expresión sublime de su sagrado y eterno carácter. ¡Qué impresionante! ¡Qué precioso! ¿Sí? Entonces mira qué importante. Eso fue lo que vio. Ya el cumplimiento que Cristo hacía. Precioso, ¿no? Tuvo que haber sido sublime y muy fuerte, ¿no? Que el Señor Jesús venir
como su sustituto, el Señor Dios, porque Moisés cree y lo había aceptado como Dios a Cristo. De eso no hay ninguna duda, absolutamente no hay ninguna duda. Es impresionante. Así de que entonces ahí es, él también ve el cumplimiento, el descenso del Espíritu Santo cuando viene de allá, que lo envía al Padre acá y que cayó un 6, que fue un primer día de la semana que vino, que fue en el cumplimiento, donde el Espíritu Santo viene y escribe la ley de Dios, los 10 mandamientos en las tablas del corazón humano. Y es ahí donde está el cuarto mandamiento, que dice que el día de reposo, el verdadero día de reposo, es el sábado, séptimo día de la semana, sábado. El Shabbat, el sábado. Por eso aquí está. Por eso Cristo había dicho, orad y velad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, en el futuro, después de su sacrificio, después de su muerte y resurrección, y su ascensión para ministrar en el santuario celestial. Ahora, quiero leer aquí Apocalipsis 15, 1 al 8, dice, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Tenemos que aprender qué es eso, de su imagen y de su señal. Acordémonos de que nosotros hemos aprendido que el sábado es señal entre el pueblo de Dios, y Dios. Es la señal, que la sangre del sábado son inseparables. Eso lo hemos aprendido, ¿cierto? Y del número de su nombre, o sea, del número de del nombre de la bestia. Estaba sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. Eran victoriosos. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todos los gentiles vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, o 4 seres vivientes, también lo menciona, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Eso lo vemos de que en el futuro. Mira cómo aparece acá la victoria, cómo es que cantan este cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Acordémonos de que Moisés había cantado en Éxodo 15:16, caiga sobre ellos temor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Versos 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Señor, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Estaba cantando Moisés esa profecía de que iban a ser introducidos ¿a dónde? Aquí ahorita al final del tiempo, ¿a dónde vamos a ser introducidos? ¿Dónde? En el santuario. Por eso el Señor Jesús dice que el que venciere heredaré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso está refiriéndose ¿a qué? Al arca del pacto. Es impresionante esto, es impresionante. Por eso la ley de Dios no cambia. Los 10 mandamientos son la expresión del carácter eterno de Dios. Es espectacular. Bien. Así de que entonces es muy importante lo que hemos estado viendo. Mira, ¿sabe? Ahora sí nosotros podemos entender algo que acontece entonces acá en Lucas 9, 28 al 32.
Mira, que se me había pasado, pero quiero retomarlo. Debía haberlo dicho un poquito más atrás. Mira, dice. Lucas 9, 28 al 32 dice, y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. De Elías vamos a hablar más adelante, porque es la tercera alma llevada al cielo. No probó muerte, lo llevaron en carros de fuego, gente de a caballo. ¿Bien? Carros de fuego y caballos, gente de a caballo, los ejércitos de Dios. Llevaron a Elías. Y Moisés, ¿por qué se aparece aquí? Porque él había sido resucitado. ¿Y sabe algo impresionante? Dice que Moisés y Elías se aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De lo que Cristo iba a cumplir en Jerusalén. Se estaban refiriendo ¿a qué? Al cumplimiento que Cristo haría de lo que era la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, su muerte y su resurrección y todo lo predicho. A eso era que ellos habían venido para hablar con Cristo respecto a este cumplimiento. ¿Y por qué estaba Moisés ahí? Claro, porque Dios le había dado a Moisés esta profecía. ¡Qué impresionante! Por eso te digo que debía haberlo dicho más atrás. Se me pasó. Te pido disculpas. Mira, es impresionante. Por eso Moisés está vivo, Moisés está allá. Desde que el Señor lo resucitó y se lo llevó, él está allá. Así que entonces por eso él vio todos los cumplimientos. ¿Cuál hace falta? ¿En qué evento estamos? Te lo digo, estamos en el día del juicio, donde Dios está llevando el juicio a favor del pueblo, a quien le va a dar la vida eterna, a quien le va a dar la resurrección, la primera resurrección de entre los muertos. Ahora, Él está tomando los casos en este momento. Llevémosle los casos nuestros, para que nosotros hagamos parte de este juicio a favor del pueblo hoy. Porque si no se hace eso, ¿qué pasa? En el juicio que se va a hacer en el futuro, acá, de la fiesta de los tabernáculos, el juicio a los impíos, ya no hay oportunidad de nada, porque es un juicio para condenación. Eso se le llama la segunda resurrección. O sea que nosotros debemos apuntar a resucitar, ¿dónde? Con la ayuda del Señor Jesucristo. En la primera resurrección que lo predecía el 10 del séptimo mes, el día de la expiación del santuario celestial. Así de que no nos hallemos aquí contados en esta resurrección que sería la segunda resurrección, que es donde se apartaba la cizaña y era quemada en el fuego. Ahora, también la fiesta de los tabernáculos encierra la celebración de la fiesta más espectacular y preciosa en base a lo que era el reinado de Cristo, o sea, Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? ¿Sabe que contra eso Satanás pelea en nuestra vida y quiere que nosotros seamos enemigos de Cristo, que no lo aceptemos, que lo odiemos? ¿Sabe que eso es lo que él trabaja siempre? Por eso nosotros debemos ser sinceros con Dios y contarle todo a Dios, decirle todo, Señor. Todo lo que pueda venir a nuestra mente, todo contárselo. Porque yo estoy convencido que ni tú ni yo queremos ser enemigos personales de Cristo. Ahora, tampoco estar en contra de sus mandamientos, en contra de su ley, de sus 10 mandamientos, en contra de su santo sábado. Así que es muy importante y vital, ¿sí? Entonces, qué interesante, qué precioso la oportunidad que tenemos hoy en día, ¿sí? Tenemos una linda oportunidad. Ahora, la fiesta de los tabernáculos. Moisés, hoy día, hablando de que él está vivo en el cielo, mira, ¿sabe algo muy importante que yo quiero tomar en cuenta aquí? Es que en la Biblia no hay autorización para que nosotros como seres humanos estemos invocando
o queriendo hacer venir a los que están vivos en el cielo, a los que están vivos, ni a los que Cristo resucitó, ni a Enoc, ni a Moisés, ni a Elías, porque Dios nos dejó su santa palabra. Eso es vital, impresionante. Dios nos dejó la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Al único que nosotros debemos invocar y orar y postrar nuestras rodillas, postrarnos delante de ¿quién? De Jesús, el Señor que resucitó, y Él sí está Él está en el santuario celestial, está ministrando a nuestro favor, ¿sí? Entonces es muy importante, acordémonos, no hay autorización en la Biblia para que nosotros invoquemos a los que están en el cielo, y si ni siquiera hay autorización en la Biblia para nosotros invocar a los vivos que están en el cielo como Elías, Moisés y Enoc y la multitud que el Señor Jesús se llevó. Imagínate, por eso la prohibición a los muertos, porque los muertos nada saben. La palabra de Dios lo dice, los muertos nada saben, y lo profundizamos bastante. Y vamos a seguir poco a poco avanzando. Así es que es muy importante. Así es que, hablando de Moisés hoy día, él se está dando de cuenta cómo el mundo está llegando al fin. Él se está dando cuenta cómo el tiempo se está acabando para nosotros como seres humanos. La oportunidad de salvación está por acabarse. Cuando Cristo venga, entonces, ¿qué pasa? Por eso nosotros tenemos que despertar. Tenemos que pedirle ayuda a Dios, pedirle fuerza, pedirle al Señor Jesús nos libre de la mano de nuestro enemigo, que quiere desviarnos, ponernos de todo, pereza, jaqueca, de todo en cuanto a Dios. Ojo con eso, debemos tener mucho cuidado, porque eso nos puede costar a nosotros la perdición, nos puede costar la vida eterna. Entonces es muy importante, por eso, en este momento donde el tiempo de gracia está, donde la oportunidad de salvación está a punto de cerrarse, no hay fecha, pero acordémonos del diluvio. El arca fue cerrada 7 días antes y la gente siguió viviendo como si nada, ¿sí? Así es que es muy importante. Jesús viene. Acordémonos de lo que pasó, que nosotros estudiamos lo que fue el diluvio. No quedó nadie vivo, solamente quedó vivo ¿quién? Noé y su familia. Ahora, cuando Cristo Jesús venga, dice que ante su presencia, su resplandor, se van a derretir los montes. Solamente van a quedar vivos todos los que estén escritos en el libro de la vida que va a resucitar. De lo contrario, nadie va a quedar vivo. Nadie va a quedar vivo. Y van a ser levantados, van a ser resucitados después del milenio para recibir la segunda muerte. Dios los trae a la vida otra vez, a la resurrección. Por eso se llama la segunda resurrección. Por eso es muy importante que en Apocalipsis nosotros leamos: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está hablando de todos los que nos aferramos de Cristo, le pedimos ayuda, fortaleza y fuerza. Y nos salve el Señor de esto tan tremendo de la cual estamos acá en este mundo, de nuestro enemigo, de nosotros mismos, del pecado. Sabe que cuando Cristo venga a llevarnos, nosotros entonces allí veremos a Moisés, allá en la Nueva Jerusalén, y a todos los salvos, a Abraham, Isaac y Jacob. Como ya les dije, después de los 1000 años en el cielo se efectuará el cumplimiento de la última fiesta profética del primer pacto, la fiesta de los tabernáculos, donde se ejecutará la segunda resurrección de los impíos, la resurrección de los impíos. Ellos verán la ciudad, intentarán tomarla, pero no lo lograrán. Reconocerán a Cristo como el verdadero Dios y el gran Rey eterno, que su lucha fue únicamente contra Cristo, contra sus mandamientos, contra sus leyes, contra su gobierno, pero será demasiado tarde. Enfrentarán el juicio de condenación y sufrirán la segunda muerte. No hagamos nosotros partícipes de ese juicio que está allá. No, hoy es la oportunidad. No importa cuán débil seas, no importa en qué situación estés. Vamos a Cristo. Él nos ayudará. Descansemos en paz. Mira todo lo que está pasando en el mundo. Cada vez la situación es más grave. Cada vez la situación es difícil, es terrible. Vivamos con esperanza.
Vivamos con esperanza. ¿Sí? Ya hemos leído. El Señor en sus 10 mandamientos, de los 10 mandamientos del cuarto, el Señor dice que en los cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Dice que de mes en mes y de día de sábado, del sábado séptimo de la semana, del día sábado, el que fue instituido en el Edén. Séptimo día de la semana, de sábado en sábado vendrá toda carne a orar delante de mí. Así de que nosotros entonces aceptemos con tranquilidad y paz y tranquilidad. Un escrito está lo que el Señor ha dicho. Y por eso es muy importante. Así de que hemos visto la razón de por qué, sí, de por qué Moisés aparece cuando el Señor Jesús se retira a orar. ¿Sí? Porque Él aparece porque Él fue resucitado y Él baja con Elías y hablan con el Señor Jesús de ese primer cumplimiento de la fiesta de la Pascua, del cual ya Dios había puesto fecha y se le había dado a Daniel profeta en el capítulo 9, versículos 24 al 27, del cumplimiento de la primera fiesta de Cristo, acerca de Cristo, que Cristo moriría, que es el Cordero de Dios, que quita nuestros pecados y nos limpia, que Él iba a morir, que iba a resucitar. También está en esa profecía lo que es la inauguración del santuario celestial, donde Cristo iniciaría su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santo. Hay que estudiar. Si Dios enseñó a Moisés por los símbolos, las sombras y las copias en el primer pacto, todo lo que Cristo haría, Jesús dijo, Moisés escribió de mí. No era pues necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara al tercer día, y comenzando desde Moisés. O sea, de que todo lo que está enseñado por símbolos y sombras, es bueno nosotros estudiarlo. Porque es así como nosotros nos damos de cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo bajo el juicio. Y Dios quiere que le entregamos nuestros casos a Cristo, que hoy en día es abogado. Hoy en día es abogado. Nosotros los vivos tenemos oportunidad. Una vez salga nuestro aliento, ya no hay oportunidad de nada, porque el carácter se transforma, ahí está, mediante lo que yo hago. Mi forma de pensar, mi forma de comportarme como alma, como individuo que soy. Es importante. Bueno, hemos llegado al fin. Entonces, como te decía, hemos llegado a la comprensión de por qué Moisés se le presenta. No fue que se le presentó un espíritu que era Moisés, que era el espíritu de Moisés. No, Moisés fue resucitado. Esto queda totalmente claro. Y ahí vemos eso. ¿Sí ve cómo vamos paso a paso y poco a poco nosotros comprendiendo muchas cosas? Vamos a terminar con una oración. Y gracias por haberme acompañado. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad linda de darnos, de poder nosotros estudiar tu palabra, de poder nosotros, Señor, dedicar tiempo, considerar. Gracias, oh Señor. Regálanos tu bendición, ayúdanos, toma nuestras vidas, amado Padre, amado Jesús, transfórmanos, líbranos de nuestro enemigo y ayúdanos a salir victoriosos. Tú has prometido, Señor, tu Santo Espíritu, para poder así, Señor, en el sacrificio de Cristo, ser limpiados, perdonados de la transgresión de tus 10 mandamientos y en la gracia de Cristo. Y cuando tú nos das el Espíritu Santo, entonces podemos obedecer tus 10 mandamientos. Esa es nuestra alegría, Señor. Nosotros vivimos mal porque cuando pecamos contra ti no somos felices. Y eso lo puede expresar cualquier persona. Una persona que comete homicidio, Señor, expresa su infelicidad. Vive triste, Señor, atemorizado. Pero yo te quiero pedir para que tú nos ayudes, nos perdones. Tú conoces, todos hemos pecado delante de ti y necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú nos des el gozo de tu salvación y nos ayude a vivir mansa y humildemente sobre esta faz de la tierra, con esperanza, con alegría, siendo partícipes de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, del cual les daría esta tierra, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, donde ya no habrá ningún rastro de maldad, iniquidad y pecado, donde la muerte no existirá, porque la muerte
es tu enemigo y tú la destruirás. Muchas gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado hasta este momento y te invito para la próxima presentación. Sigamos con estas profundizaciones lindas y que realmente valen la pena. Dios te bendiga, te guarde y te proteja.